Oye, si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle a la campanita, darle like, compartirlo y ahora vamos a hablar. Bendito sea el Hijo. Casa llena. Dilo Wise. Otro más. Casa, estamos como que emocionados, estamos como que intimidaditos. Estamos como que no nos atrevemos a portarnos mal hoy. Tenemos el mero hoy aquí, mi gente. Por fin. Sí. Pues ese es el invitado que tenemos hoy. Él es cantante, él canta, él toca batería, él toca piano, él es bailarín, él predica. Tiene muchos dones. Si yo te fuera a poner en una categoría, o sea, ¿qué es Calixto Martínez? O sea, ¿es pastor, él es baterista o él es todo en uno? Siervo inútil, como dice la palabra. Oye, sabe contestar bien el varón. O sea, humilde, para que le diga, mira, el tipo es humilde. No, siervo inútil, no soy pianista. Ayudo, ¿verdad? Con lo poco que he aprendido. Tuve buenos amigos músicos que eran muy buenos y me enseñaron un par de cositas. Pues. Pero, o sea, sinceramente eres talentoso, Calixto. ¿Verdad? Y los que me escuchan que te conocen lo saben. Tú me gusta lo que tú traes a la mesa siempre. Y ojalá, o sea, si me puedes enseñar batería, piano, como tú puedas, Primero tengo que guitarrita. A cantar, cómo hacer este coro, cómo hacer... Sí, o sea, ¿qué nos hace Calixto Martínez? Oye, güey, ¿tú te acuerdas? Te estaba hablando de esto fuera del aire. ¿Tú te acuerdas qué fue lo que tú le preguntaste? Si te acuerdas ya, el día de la mudanza que ayudamos a Calixto. Que si por qué el libro de Enoch no estaba aprobado por... No estaba en la Biblia. ¿Por qué no estaba en la Biblia? Y tanto, ¿verdad? Porque mucha gente me hablaba de él. Y yo sé que Enoch es un personaje en la Biblia. Ajá. Pero entonces yo me fui y pues ¿sabes? En ese momento nosotros le preguntamos ¿Tú te acuerdas de ese momento, Calixto? ¿Y qué fue lo que tú respondiste? poco, yo creo, porque estaba enmerado en la mudanza, no creo que... Pero Sí, sí. no hablamos mucho a profundidad. Calixto dijo algo como... Esos son basofia de gente de YouTube haciendo videos de YouTube. Y lo gracioso es que eso precisamente fue lo que hicimos. Buscar un video de YouTube el día antes. Y nosotros nos quedamos, ok, perdón. Y Calixto mandando rafagazos ahí, de conocimiento que él sabe. Pero te preguntamos aquí para que quede documentado. ¿Por qué es que no está el libro de Enoch en la Biblia? Bueno, hay que, ¿verdad? Cuando uno estudia la historia de lo que se conoce como el canon bíblico, ¿verdad? Pausa. Ajá. Para los que no entienden, ¿qué significa hacer el canon bíblico? ¿Qué es canon? Bueno, para que la gente ¿verdad? Fácil, arroz habichuela, como decimos nosotros los boricuas. Canon viene de una palabra, ¿verdad? Del griego y lo que significa es una regla de medir, una vara de medir, como si fuera un metro. ¿Ustedes se acuerdan de este metro de medir? Sí, el que te daba la maestra por Sí. por pam pam, te da pam pam. Pues prácticamente era una palabra en griego que significaba eso, una caña de medir. Obviamente después se le atribuye al grupo de libros que tenemos en la escritura y básicamente es que la Biblia es nuestra forma de medirnos, ¿verdad? Es la forma en que nos medimos, ¿verdad? Como cristianos. La Biblia obviamente se compone de dos cánones, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cada canon, pues, tuvo su proceso, ¿verdad? Tuvo su proceso de cómo se admitían o no los libros, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que es lo que nos compete hoy, no todos los libros que están en el Antiguo Testamento son todos los libros que el pueblo de Israel tenía. O sea, el pueblo de Israel tenía muchos otros libros. Yo no sé si ustedes han leído las historias de los reyes en el primer y segundo libro de Reyes. Casi siempre cuando termina, tú sabes que habla de un rey y después brinca al otro rey cuando este rey muere y casi siempre dice, y los acontecimientos de este rey se encuentran en tal libro y menciona un libro ahí. Okay. Ese libro no lo tenemos porque obviamente hay otro tipo de literatura en el Antiguo Testamento, o sea, en el pueblo de Israel como nación. El proceso del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para no ser tan
académico, ¿verdad? Ni sea redundante. Arroz, habichuela y pollo. Quizá lo más claro, los puntos más fuertes sobre por qué esos son los libros sagrados. Bueno, la mayoría, muchas de las personas citan a Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador del siglo I. Historiador, aunque es judío, pues trabajaba para el Imperio Romano. Gracias a Josefo es que tenemos qué fue lo que pasó en el 70 después de Cristo, que fue la destrucción del segundo templo. Pues tenemos mucha de la historia de lo que pasa después de Cristo, después que muere Cristo, ¿verdad? Y él, ¿verdad? Dice que los libros del Antiguo Testamento que el pueblo siempre consideró como inspirados o como sagrados, fue hasta el rey Artajerjes, ¿verdad? Y menciona los libros y menciona 22 libros. 22. Ok. Posiblemente nosotros decimos, párate, pero es que el Antiguo Testamento nosotros tiene 39 libros, ¿verdad? Lo que pasa es que los 22 libros que él menciona contienen los 39 libros de nosotros. Lo que pasa es que los judíos los dividían de manera diferente. Por ejemplo, el primer y segundo libro de Reyes era un solo libro. El primer y segundo libro de Samuel era un solo libro. Los profetas menores era un solo libro. Por eso se reduce a 22, pero es los 39. Otro de los puntos importantes para determinar qué libro entraba en el canon, pues obviamente tenía que contener revelación de parte de Dios. Pues nosotros creemos en un Dios que es un Dios que se le ha revelado a la humanidad. Exacto. Cuando tú estudias los libros del Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que todos los libros del Antiguo Testamento contienen revelación de parte de Dios de diferentes maneras. Visiones, sueños, profecías, o Dios directamente diciéndole a alguno de los escritores, mira, escribe estas palabras, por ejemplo, como a Moisés. O Dios mismo escribiendo como los 10 mandamientos que él mismo lo escribió. Así que lo importante es que tuviera la revelación de parte de Dios. ¿Qué pasa? El último profeta en el Antiguo Testamento es Malaquías. Después de Malaquías no hay profeta en Israel. ¿Qué es lo que entienden, ¿verdad? Los académicos, los teólogos? Los teólogos llaman ese periodo entre el último profeta, que es Malaquías, hasta cuando viene Jesucristo, o hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Que es el primer profeta, que es el profeta, que sería el último profeta del Antiguo Testamento, pero es el primer profeta que vemos en el Nuevo Testamento. Lo llaman los 400 años de silencio. Okay. Eso es lo que los teólogos, si tú escuchas, ¿verdad? Algún teólogo hablando de ese periodo, o el periodo intertestamentario, es el periodo entre el último profeta del Antiguo Testamento y Juan el Bautista. Hoy escuché by the way, a tu primo Billy, que me enteré hoy que es tu primo, apologético, hablando de eso cuando él estaba opinando acerca de las expresiones que hizo Andrew Álvarez sobre Dios. Dijo, habló de ese silencio y de todos esos libros y toda esa prueba que sí hay de que Dios existe y que es, o sea, y que Andrew Álvarez prácticamente estaba mal de lo que le estaba diciendo, estaba a lo loco. Sí, lo que pasa es que algunas personas, como el señor Andrew Álvarez, pues a veces ven todas las religiones como un todo. Sí. Como que cada religión pues tiene su Dios pero la realidad es que cuando tú estudias las religiones, solamente 3 religiones a nivel, ¿verdad? A nivel mundial reclaman tener un libro inspirado, y son la religión judía, que es el Antiguo Testamento, la religión cristiana y los musulmanes. Y los musulmanes, ¿verdad? Cuando tú estudias el Corán, hablan del libro, se refieren al libro que prácticamente es la Biblia, así que todos terminan en el mismo libro, como libro inspirado. Nada, pues ese periodo intertestamentario, aunque ellos le llaman 400 años de silencio, no quiere decir que no pasó nada, ¿verdad? Porque si tú estudias el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento hebreo termina con el segundo libro de Crónicas, que es cuando Ciro hace el edicto de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, puede regresar del cautiverio hacia Jerusalén, porque se habían llevado cautivo el pueblo de Israel, los babilonios, siglo VI, siglo V, siglo VI, antes de Cristo, se lo habían llevado cautivo. Y ese edicto permite que el pueblo de Israel pueda regresar, que es que tú lees en Nehemías y Esdras, ¿verdad? Lees
esto que el pueblo de Israel trata de reconstruir los muros, después el templo, ¿verdad? Y ahí entra el profeta Ageo y entre esos últimos profetas que Malaquías y todo esto. Ese periodo intertestamentario, el pueblo de Israel sigue viviendo. Después de los babilonios, creo que vinieron los medopersas, después de los medopersas vinieron los griegos, después de los griegos vinieron los romanos, que es prácticamente el imperio que está reinando cuando Jesús nace, ¿verdad? Cuando Jesucristo nace. Y durante ese periodo, pues el pueblo de Israel siguió escribiendo. Incluso mucha de la teología ¿verdad? De cómo ellos veían los libros del Antiguo Testamento, cómo ellos veían diferentes puntos teológicos. Por ejemplo, el libro de Enoch que estamos hablando. Sí. Si tú ves lees el libro de Enoch, te vas a dar cuenta que hay mucha angiología, mucho tema de los ángeles. Pero eso se va desarrollando en ese periodo. ¿No? Si tú lees los otros libros que son más antiguos del Antiguo Testamento, no ves esa angiología de esa manera, ¿verdad? Se va desarrollando todo esto del pensamiento de Satán, ¿verdad? Que lo tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, se van desarrollando varias cosas. Y ese libro de Enoch es escrito en ese periodo. Okay. Es escrito en ese periodo. Que eso es otro punto, ¿por qué no se considera inspirado? Pues obviamente los teólogos académicos entienden que si no hubo profeta, pues no hubo revelación. Si no hubo revelación, pues obviamente ese libro no contiene revelación de Dios, no es inspirado. Sí, no, y obviamente pues no lo escribió Enoch. Ese es otro punto, que es un punto de autoría, ¿verdad? Eso se conoce como un pseudoepígrafe. Okay. Es un libro, acuérdate que Enoch es un personaje mítico en la Biblia. O sea, cuando tú lees la historia de él en Génesis, tú te quedas con muchas preguntas. Yo cuando chamaquito, yo empecé a leer empecé a leer el Génesis y vi, vamos a leerlo. Dice en Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y ahí no se sabe más nada. Cuando yo leí eso, chamaquito yo dije, yo tengo un versículo que parece que nadie sabe, porque yo no había escuchado esto en la iglesia en ningún lado. Déjame apuntarlo. Mi hermano, había que un libro, había de todo. O sea, ya habían hablado de Enoch hace tiempo. Sí, pero sí me interesó, como tú dices, me interesó. Weiss. No, que solo Enoch lo mencionan 3 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento solo una vez. Y luego tengo entendido que en Hebreo, en el capítulo 11, versículo 5... Y en la carta de Judas. Nada más, no habla más nada de Enoch. Sí. Pero yo dándole seguimiento al libro, las cosas que habla van a la par con los acontecimientos que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Hemos visto en el Apocalipsis, los relatos. Como la duda algo que me intrigó fue cuando dice que Abel está ahí que en un lugar reclamándole como que a Dios el por qué su hermano lo asesinó, que está pidiendo justicia todavía. Eso estuvo bien raro. Sí, eso, o sea, pero lo que me está raro es que, ok, yo entiendo lo del canon, todo, pero hay muchas cosas que coinciden, como lo de los vigilantes, que entre ellos más que menciones a Asael, que fue el que los enseñó la hechicería, un montón de cosas. Cuando se juntaron esas personas, que coincide también con lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que hubieron gigantes que se aparearon con los humanos y todo eso. Eso que relata, eso pues, yo digo, wow, pero no hay autor en el libro. Tampoco fue Enoch, como mencionamos ahora, que lo redactó. No es una revelación tampoco. Por esos criterios yo entiendo que no lo admitieron, pero no podemos obviar que hay algunas cosas que también tú dices, wow, espérate, esto, y en los siglos segundo y tercero, como mencionan, ese libro fue tomado en cuenta en un momento dado. Lo que pasó fue que cuando pasó por ese comité, por el canon, pues vieron que no tenía las cosas que mencionaste, pues no lo admitieron. Yo entiendo que está bien, pero no quita que hay cosas que
que uno se pregunta el por qué. Y ahí es que está la duda de mucha gente. Ok, lo primero es que lo de la formación del canon que te estoy diciendo es algo que tomó años, o sea, no es que se reunieron unas personas, porque muchos de los teólogos, en algunas escuelas de teología vas a escuchar que hubo un concilio en el año 90 después de Cristo, el concilio de Yamnia, que es donde los judíos deciden, ya que hay tantos libros de judíos ortodoxos que no creían en Cristo, deciden escoger sus libros sagrados para separarlos de los libros que estaban corriendo de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que el concilio de Yamnia, pues, no hay forma de corroborarlo. La tradición dice que ocurrió, pero hay muchos rabinos hoy en día que dudan de que eso haya ocurrido. Pero de verdad, el proceso del canon del Antiguo Testamento fue un proceso de años. O sea, fue un proceso de años de recopilación de texto, recopilación de la tradición oral, ¿entiendes? Porque el libro del Génesis, por ejemplo, ese Pentateuco que nosotros solo atribuimos a Moisés, es un proceso de redacción que ocurre por años. O sea, no fue que Moisés se sentó y escribió los 5 libros ahí uno tras otro. O sea, hay una tradición oral también. A veces nosotros no entendemos esto, la tradición oral, pero ahora mismo, años atrás, nosotros que vivimos en la época que no usábamos celulares, tú te sabías todos los números de teléfono de tu familia. Todos. Ahora no te sabes ninguno. Imagínate en aquel tiempo, había una tradición oral que podía transmitir de generación en generación datos y datos confiables, porque obviamente la memoria, ¿verdad? No había forma de... Y obviamente habían otros documentos que iban corriendo, ¿verdad? A lo largo del Antiguo Testamento y se fue recopilando. Y algunos entienden que Esdras es el que termina recopilando todo lo que nosotros tenemos ahora como el Antiguo Testamento. El problema, lo del libro de Enoc, y te decía, Enoc es un personaje mítico y obviamente era imposible que no surgiera alguien y escribiera un libro tratando de explicar las dudas que levanta ese personaje mítico. Ahora bien, Enoc es parte de lo que se conoce como una literatura apocalíptica que se levanta en esos siglos. Por eso lo que tú dices que se asemeja un poco a Apocalipsis. Pero hay un montón de libros. Aproximadamente, estaba leyendo, hay más de 50 libros que se escriben en ese periodo intertestamentario. O sea, no estamos hablando de 2 o 3 libros, ¿entiendes? Pero el libro de Enoc, pues, es parte de esa literatura apocalíptica. ¿Por qué yo en el libro de Enoc encuentro cosas que quizás se puedan asemejar a otros libros del Antiguo Testamento? Por ejemplo, el libro de Enoc habla mucho del Hijo del Hombre. Y si tú te das cuenta, ese personaje aparece en Daniel. Porque obviamente el judío conocía los libros del Antiguo Testamento. O sea, conocía la Torá, conocía a los profetas. Si tú te vas a los libros del Pentateuco, te das cuenta que uno de las cosas que Dios mandó a Moisés era que se pasaran de generación en generación, ¿verdad? Se enseñaran de generación en generación los libros sagrados. Así que sí podemos ver que el que escribe el libro de Enoc tiene conocimiento del Antiguo Testamento. Está tratando de explicar dudas que salen de lo que pasa con Enoc en el Génesis. Está tratando de explicar dudas que pasan con la situación de Génesis capítulo 6 de los hijos de Dios. ¿Ah? Porque eso es un texto bastante, como yo le digo, oscuro. O sea, la Biblia tiene textos oscuros, tiene textos claros. Obviamente, en reglas de interpretación, tú tienes que interpretar los textos oscuros a base de los textos claros, ¿verdad? Porque obviamente, ¿por qué textos oscuros? ¿Verdad? No es que sea algo misterioso, es que obviamente son documentos de hace 2000 años. Ajá. Y tú tienes que entender el lenguaje, tienes que entender la prosa, si es un poema, si es un cántico, si es historia. O sea, hay que entender también el género literario, lo que se está escribiendo. Y eso es un género literario que es apocalíptico. Y en el género literario apocalíptico tú vas a ver muchos símbolos como el libro de Apocalipsis. Que incluso ese es el problema con Apocalipsis, de tantas interpretaciones hoy en día. Sí, porque no utilizan los otros libros. Si tú te das cuenta, todos los símbolos que hay en Apocalipsis, tú los ves en el Antiguo Testamento. Porque es una simbología que el pueblo judío la conocía. ¿Entiendes? Pero de que el que escribió el libro de Enoc tenía que
que conocer los otros libros y conocer, ¿verdad? Obviamente toda la teología del judaísmo del segundo templo, ¿verdad? Ese segundo templo que se crea después que los judíos vienen del exilio. Pero obviamente conocía eso. Ahora, el problema es, ¿por qué no puede entrar el canon al libro de Enoc? Bueno, no tanto porque sea un pseudoepígrafe, ¿verdad? Quizás ese sea lo más flojo, el argumento más flojo de que Enoc no lo escribió. Para librarte de... El argumento más flojo. Porque Judas cita una parte de Enoc, literalmente. Sí. Vamos a leerla. Judas cita, que creo que es Judas 1.9 sí, o 1.14. Por aquí. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos. Pero entonces, eso quiere decir que en ese tiempo el libro de Enoc, ellos le hacían, era relevante, porque el libro de Enoc es el único que habla de eso que está diciendo Judas, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que, acuérdate, este pensamiento, algunos dicen, ¿verdad? Algunos dicen que Judas cita esto porque posiblemente la tradición oral prueba de que sí Enoc dijo esas palabras y que el libro recogió esas palabras y esas palabras sí son verídicas. Eso algunos dicen eso. No dicen eso. Yo lo que digo es que ese pensamiento, si tú ves, es un pensamiento apocalíptico. El Señor va a venir, va a juzgar a todo el mundo. Léete Zacarías, léete Isaías, léete... Casi todo el mundo lo dice. Así que en el pensamiento judío que estudió esos libros del Antiguo Testamento, tiene esa noción de que Dios va a regresar y va a castigar a los impíos y a los justos los va a... Obviamente, desde el pensamiento judío, los justos solamente serán ellos. Sí. Ya cuando Jesucristo viene, pues tenemos la revelación completa. Acuérdate que estamos en el Antiguo Testamento. Todavía no tenemos a Judas, no tenemos a Hebreos, no tenemos a Cristo, no tenemos la revelación completa. Y tú tienes que entender que el Antiguo Testamento es una revelación progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se revela desde el Génesis, pero se va revelando poco a poco. Él nos revela su plan completo de redención. Él va revelando poco a poco. Va a llamar a Abraham, ¿verdad? Escoge a Isaac, escoge a Jacob, ¿verdad? Entonces tú ves que sigue tratando con el pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel sigue escogiendo personas para seguir desarrollando ese plan de redención que termina con la venida de Cristo. Por eso tú vas a Hebreos capítulo 1 y dice, Dios, habiendo hablado por medio de los profetas, ahora nos habla en el Hijo. Porque el Hijo es la última revelación. Ahora nosotros tenemos toda la revelación completa. Yo creo que Judas cita a Enoc por eso, porque ese pensamiento que presenta el libro de Enoc es un pensamiento que era del pueblo judío y viene de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, Dios va a venir y va a juzgar a la gente. Pero el hecho de que menciona a Enoc específicamente, también puede ser por lo que tú dices, lo enigmático que es el personaje, y vamos a mezclarlo con esto. Puede ser que el libro de Enoc esté recogiendo una tradición oral de algo que verdaderamente Enoc dijo hace miles de años atrás. Puede ser eso. Son unos argumentos de algunas personas. Yo lo que digo, cuando estas personas citan, si tú vas al Nuevo Testamento, casi siempre cuando los del Nuevo Testamento citan escrituras sagradas o inspiradas, como Pablo, que utiliza el Antiguo Testamento, tú vas a ver que yo siempre dice, la Escritura dice. La Escritura dice, como que dando la autoridad a eso. Sin embargo, en esta cita, tú no ves a Judas utilizando ese término. No lo usa. Es verdad. Es lo primero. Lo segundo es que el hecho de que él diga, como Enoc dijo, bueno, si tú te das cuenta, muchas veces cuando Jesús y otra gente del Nuevo Testamento se referían a la ley, le decían Moisés dijo. ¿Ah? Y obviamente estamos claros que Moisés no escribió letra por letra todo el Pentateuco. O sea, hubo una tradición oral, una recopilación de textos, y obviamente hay partes del Pentateuco que él no pudo haber escrito. Por ejemplo, la historia de su muerte. Exacto. No lo pudo haber escrito. Sí, y cuando Jesús
se refiere a Moisés, pues obviamente está hablando de la ley, pero lo llama. Yo entiendo que Judas llama ¿verdad? Dice, porque Enoc dijo, refiriéndose que la gente sepa de dónde le está sacando esta información de este libro. Eso no quiere decir que el libro completo sea inspirado, porque otra de las cosas es que los libros que entraban en el canon, su ortodoxia o lo que enseñaba, el libro completo tenía que estar de acorde con la teología. Sí. O sea, por ejemplo, el libro de Enoc dice que los ángeles son intermediarios y la Biblia enseña que el único mediador es Cristo. El libro de Enoc parece presentar a los ángeles como que se pueden arrepentir. La Biblia enseña que los ángeles no pueden ser redimidos. O sea, no son redimidos. Es el hombre el que puede alcanzar redención. O sea, que hay cosas que no concuerdan con la... No encaja en la Biblia. Pues obviamente, es como ahora, yo escribo un libro cristiano. Hay muchos libros cristianos hoy en día. Y citan la Biblia y todo eso. El hecho de que cite la Biblia no quiere decir que ese libro sea inspirado. Exacto. Hay cosas ahí que yo puedo aprender y decir, wow, pero hay cosas que quizás la persona sea falible. La Biblia es infalible. ¿Verdad? Sabemos que la Biblia es infalible por diferentes razones, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo le inspiró, por la revelación que tiene y porque el mensaje es uno, no se contradice el uno con el otro. Hay muchas cosas en el libro de Enoc que contradecirían, ¿verdad? O sería contradictorio con otras enseñanzas bíblicas. Sí, como que Abel está no sé en qué sitio reclamándole a Dios por lo que le hizo Caín. Algo así confuso. No iba a descansar hasta que no fuera, tú sabes, la descendencia de Caín fuera, tú sabes, destruida completamente. En eso que vio Enoc, estaba Abel reclamándole a Dios por eso. Súper raro. Pues te digo, el que escribe Enoc debe conocer el Antiguo Testamento. Y si tú vas a la historia de Caín y Abel, tú sabes que en el Génesis dice que la sangre de Abel reclamaba lo que había pasado. Y posiblemente él coge ese relato y obviamente le da más matices mitológicos, ¿verdad? Le da más color, como pasa en muchos relatos de la antigüedad. Relatos que son históricos y el que lo escribe pues le empieza a dar como que más, ¿verdad? Más color, más. ¿Tú piensas que la persona que lo haya escrito fue mala intención o para engañar? O ya es una opinión de uno personal de lo que uno pueda pensar, pero como que quién... Es que acuérdate que, como te dije, el pueblo de Israel se encuentra en un periodo donde no hay profeta. No hay profeta. El pueblo de Israel está pasando por una situación bien difícil. Y nosotros que somos puertorriqueños, que hemos estado todo el tiempo como colonia, pues podemos entender un poco esto. Pero el pueblo de Israel, los babilonios los hicieron pedazos, se lo llevaron al exilio. O sea, vienen los medopersas, vienen los griegos. O sea, es reino tras reino siendo subyugado por otros reinos. Pues obviamente hay un sentido de independencia. Fuimos una nación poderosa bajo Salomón, bajo David. Y fuimos decayendo hasta llegar a un punto donde ahora otras naciones nos están dominando. Nosotros que tenemos el Dios verdadero, que tenemos a Yahvé, que tenemos... Entonces, estas naciones paganas, acuérdate que para el judío, todo aquel que no sea judío es un pagano. Hubo un rabino una vez que escribió que los gentiles era el mejor combustible que Dios había creado para el infierno. O sea, mira el pensamiento rabínico. Wow. Para ellos, por eso es tan chocante el mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento. Por eso es tan chocante ver a Pablo predicarle a gentiles y ver estas controversias con otros judíos en el Nuevo Testamento. Entonces, incluso, y los judíos que aceptan el mensaje, que deciden, pues mira, pues entonces quieren también implantarle cosas judías a la iglesia, como la circuncisión, como el guardar la fiesta, ¿verdad? Todas estas cosas. Esa dinámica tú la vas a ver en Gálatas, ¿verdad? Tú la vas a ver en diferentes cartas del Nuevo Testamento y vas a ver esa pelea. ¿Por qué? Porque el judaísmo no puede entender que el gentil le sirva a Dios, pero no se haga judío. Porque el Dios de ellos, ¿verdad? Entonces, ellos tienen
¿verdad? Son bien nacionales entre ellos. Están pasando este periodo intertestamentario, no hay profetas y obviamente comienzan a redactar libros y casi siempre libros apocalípticos. El Señor va a venir, Él va a destruir los impíos. Acuérdate, ¿por qué? Porque el sentimiento es un sentimiento independentista. Queremos que Dios venga y haga canto a esta gente. Entonces ahí es que se empieza a desarrollar mucho más el pensamiento de este Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por eso tú vas a ver que específicamente el libro de Enoc habla mucho del Hijo del Hombre, habla de este Mesías y lo que ayuda al libro de Enoc y los otros libros escritos en el periodo intertestamentario es que uno puede tener más claro cuál era la teología o el pensamiento del judío cuando Jesús nace y viene, ¿verdad? Y entender por qué los argumentos que le hacen los fariseos, los argumentos que le hacen los escribas, entender esos pensamientos. Porque esa es la teología de esos judíos del segundo templo, ¿verdad? Y en el libro de Enoc vemos claramente, por ejemplo, que ellos ven que ese Mesías es un Mesías eterno, ese Hijo del Hombre es eterno. Por eso muchos cristianos en el primer siglo abrazaron el libro de Enoc. Porque tenía esa referencia. Sí, le dieron el nombre para que tuviese poder, me imagino, el libro. Entonces, bueno, es que, acuérdate, se escribe antes del cristianismo. O sea, por eso, pero el que lo creó no dijo, este es el libro de Luis y este libro de Enoch. Le dio un sello. Eso se hacía, seguro. Para que tuviese power. Si tú querías vender, eso es propaganda. Si tú quieres vender un libro, ¿verdad? Tienes que ponerle un buen título, ¿verdad? Y eso pasa. Pero eso no solamente pasa ahí, pasa en el Nuevo Testamento. Tú tienes el Apocalipsis de Pedro, tienes otro libro de Santiago, tienes el Evangelio, el libro de María Magdalena, tienes el Evangelio de Tomás. O sea, tienes libros del Nuevo Testamento que también tratan de hacer lo mismo. Tratan de hacer lo mismo. Así que eso era costumbre. Pero ese libro de Enoc, pues muchos cristianos, al ver esa figura, ¿verdad? Esa figura del Hijo del Hombre, un poco quizá presentado más divinamente que lo presentó Daniel, pues empiezan a abrazar ese libro. Otra cosa es que la iglesia ¿verdad? Los cristianos del Nuevo Testamento, el acceso, ¿verdad? El acceso a la escritura que tenían era la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es una traducción de los libros judíos, al griego. ¿Ya? Hubo un rey, creo que fue Ptolomeo, no recuerdo bien el nombre, que tenía la costumbre de pedir que le tradujeran los libros de diferentes naciones, sus libros religiosos, se los tradujeran al griego, porque era el idioma que había dominado, aunque los griegos ya no estaban, pues se había helenizado todo el imperio y el idioma oficial era el griego. Y pidieron que se traduciera al griego. Y se traducen todos los libros religiosos del pueblo de Israel. Se traducen todos en la Septuaginta. Y la Septuaginta sí contiene el libro de Enoc. Entonces, por eso los cristianos conocían esos libros. O sea, no eran secretos para ellos. E incluso no pasó el filtro tampoco de ellos para entrar en el canon. Que ellos son los que reciben la revelación directamente de Jesucristo. ¿Verdad? Los apóstoles. ¿Verdad? Así que no era algo tampoco secreto, o sea, que la gente pueda decir ahora, no, es que se ocultó el libro, no, es que el libro estaba ahí. El libro estaba ahí. Ajá. Y tampoco pasó el escrutinio de los cristianos. Sí, no cumplía con todas las características aparentemente y tiene sentido y todo eso pasó antes de Cristo, 3.500 años según más o menos están hablando ahí, antes de Cristo. Podemos ver como él dice que era la mentalidad que tenía el pueblo judío antes de la llegada de Cristo, que fue la revelación entonces completa de lo que era. Sí, ese libro fue escrito más o menos en el siglo III, ponle, eso siglo III antes de Cristo, o sea, 300 años antes de Cristo. Y obviamente revela eso, revela esa teología de ese periodo intertestamentario. Eso, Judas cita, creo que Judas es el que cita que el cuerpo de Moisés, Satanás lo quería, Judas cita eso. Y eso es de otro libro apócrifo, que es la Ascensión de Moisés, la Ascensión de Moisés, que es otro libro escrito en ese periodo.
Pero tú tienes a Pablo en Corintios, tienes a Pablo citando filósofos. No quiere decir que todo lo que escribieron esos filósofos fue inspirado. Pero exacto. Pablo utilizó esa cita de ese filósofo para un mensaje que él quiere llevarle a esa iglesia. Y el hecho de que Pablo cite a estos filósofos no le da categoría de inspirado a esos filósofos. Ajá. ¿Entiendes? Y tú vas a ver que Pablo hace eso varias veces en las cartas. Porque como dice Calixto, Enoc es el enigma de... Porque mira, más allá de teorías, hay algo más con Pepa que compruebe, si se puede decir así, que Enoc y Elías son los que van a aparecer, como dicen todos, que son los dos oradores. Los dos olivos. Ajá. Hay más allá de teoría, más que teoría. Hay algo que como que, sí, ellos son los dos que van a venir. Ya estamos saltando otro tema. No, porque es de Enoc. Del libro de Enoc, vamos a hablar de Enoc. Vamos a seguir hablando de Enoc. Es que es una interpretación. O sea, es una interpretación porque Apocalipsis no dice que es Enoc. Es una interpretación. Inclusive no dice quién, ninguno de los dos cuál va a ser. Da una referencia que va a pasar eso, pero no dice quiénes son los personajes. No, incluso hay una cita en el Antiguo Testamento que habla de los dos olivos. Creo que es en Zacarías. Y habla de los dos olivos. Apocalipsis lo habla también. ¿Cuál exactamente? Sí, por eso, pero para que tú veas que todos los símbolos están en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla sobre eso. Apocalipsis es un libro bien simbólico. O sea, un libro bien simbólico. Y se presta para muchas interpretaciones. Como yo siempre he dicho sobre el libro de Apocalipsis, el mensaje principal del libro de Apocalipsis es que Cristo está en su trono. No importa lo que pase, no importa las atrocidades que pasen a nivel mundial, no importa los desastres que ocurran, Cristo está en su trono. Hay una esperanza de que al final Cristo va a regresar por su pueblo. O sea, es una carta de esperanza, altamente simbólica, ¿verdad? Y uno debe analizar cada símbolo. Pero la realidad es que muchas de las profecías que vemos en el Apocalipsis o que vemos en la Biblia, vamos a ver el panorama completo cuando se cumplan, de verdad. O sea, podemos hacer diferentes especulaciones. Podemos analizar el contexto de la profecía, cuál es el fin de esa profecía. Pero la realidad es que muchas de esas profecías, mira, esto es lo que quería decir esto. Exacto. O sea, yo siempre he dicho lo mismo, que nos aferramos a veces a una idea que, como tú dices, no hay pruebas. Simplemente son interpretativos, pero se quedan aferrados a ella. Yo digo, mira, ábrete un poquito y quizá pase eso, pero quizá pase esto también. No, y acuérdate que han habido películas de lo que es la venida de Cristo y todo. Ya todo el mundo viene con un concepto desde que nace, tú sabes, sí. Va por esa misma estructura, ¿sabes? Ese es otro tema que tú y yo lo hablamos la otra vez. Mira, es que lo que pasa también es que ahora, ¿verdad? Ahora esto de la literatura apocalíptica, ¿verdad? Y hablando del Apocalipsis. Nosotros creemos a veces que lo que nos enseñaron es la única vía. O es lo único, ¿verdad? Y no voy a entrar de lleno porque esto sería otro programa. Sí, otro podcast. Sí. Otro podcast. Pero la forma en que vemos el Apocalipsis nosotros nos lo enseñaron de una manera. Pero eso no quiere decir que la iglesia por 2000 años lo vio así. Porque hay algo que la iglesia se ha olvidado, que es la teología histórica. Eso es un problema. Nosotros ya la iglesia no estudia la teología histórica. ¿Qué dijeron grandes hombres de Dios en el pasado? Porque obviamente hubieron hombres más iluminados que uno, más estudiosos que uno, que tenían unas herramientas que uno no tenía, ¿verdad? Y estudiaron estos libros. Eso no quiere decir que todo lo que ellos digan es cierto o es 100% verdad, pero hay que estudiar esa teología histórica. ¿Qué pensó la iglesia? ¿Verdad? Si Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es quien guarda la verdad, hay que ver qué la iglesia pensó por esos 2000 años. Y en Apocalipsis pasa. O sea, nosotros tenemos una forma de interpretar Apocalipsis que es la que tuvo más éxito en Latinoamérica. Pero no es la misma que hay en Europa, no es la misma que hubo antes del siglo XVIII.
Antes del siglo XVIII, que es la que más domina en Latinoamérica, nació en el siglo XVIII, siglo XIX. Que es la que a sol de hoy tenemos todavía. Y no ha cambiado tanto. Es la línea dispensacionalista. Es la que todo el mundo defiende, la línea dispensacionalista. Que es el esquema básico. Arrebatamiento, 7 años de gran tribulación, después la venida de Cristo, comienza el milenio, después del milenio Satanás es soltado y entonces comienza la eternidad, ¿verdad? Con Cristo. O sea, que prácticamente el esquema, pero ese no es el único esquema que la iglesia estudió. Porque acuérdate que en temas escatológicos la Biblia es clara en lo que va a pasar. El problema es el orden de las cosas que van a pasar. Y ahí es que entra la interpretación. No, y muchas te porfían, pero puede ser esto primero. No, reprenda al diablo. Esto es así. Perdona mi falta de conocimiento escatológico. ¿Cuál es el significado? Ese es el estudio de lo último, de las últimas cosas. Okay. El estudio de las últimas cosas. Es un término que se le da en la teología a ese tipo de... A ese estudio, sí. Estudio de las últimas cosas. Okay. Escatología, sí. Okay. Obviamente nosotros nos comimos el libro de Enoch en un día, 2 días. Audiolibro. Si yo te fuera a preguntar, Weiss, ¿cuál fue tu parte que más te gustó, más chocante o interesante? Pues mira, no terminé el libro completo porque leí otra de las que tú me enviaste. El videito chévere que Calixto envió. Le di a esa data, pero la parte que más no me impresionó, pero porque yo me acuerdo que yo leía mucho los Apocalipsis, sé más o menos los eventos que relata ahí, es como los vigilantes son desechados y ellos mismos traman lo que querían hacer, lo planificaron y lo ejecutaron contra la población humana como tal, y ellos enseñan todos los dones y las cosas ocultas que son del cielo, se las enseñan, que cuando tú vienes al sol de hoy, ahora que tú ves a brujos, hechiceros, realizando este tipo de maniobras, que cuando vas al libro de Enoch, pues, como relata Azael, el otro, el origen, si fuese por el libro de Enoch, pues viene de ahí. Porque eso me estuvo como que... El que pensó eso dijo, espérate, esto hay que ponerle un origen. Porque ¿de qué se inspiró? ¿Cómo surgió el primer brujo, por ejemplo? Sí, lo que tú dices, lo impresionante es cómo el escritor de Enoch trata de explicar ciertas cosas, como eso que acabas de decir. Sí. Cómo lo trata de explicar. Es que él viene y trae todos los tipos de pecados que, como relata el libro de Enoch, que ellos mismos le enseñaron a sus parejas cuando se aparearon a hacer todos los tipos de pecados, o sea, uno por uno. Y vemos cómo que tiene sentido que puede ser una persona que se inspiró a base de todo el conocimiento que ella tenía de la Biblia y fue añadiéndole al libro acá. Es lo que como que yo lo veo, porque no hay un autor, nadie se define como el que lo escribió. Fue muchos años antes de Cristo. Estamos hablando de que alguien se inspiró en esto y quedó bastante, tú sabes. Fue algo... El libro está, hay que decir, está bien hecho. Está bien interesante. Sí, y tienes que ver, o sea, te digo, hay sobre 50 libros y hay mucha literatura apocalíptica, porque vuelvo y te digo, el pueblo de Israel quiere levantar ese espíritu de esa esperanza de que viene un Mesías, de que vamos a ser libres por fin. Acuérdate que están esperando ese heredero descendiente de David que se siente en el trono, ¿verdad? Por eso tienen problemas con ese Cristo crucificado. Okay. Pero no es toda la población judía, ¿verdad?, que piensa en eso. Es como una división que debe de haber. Porque está así el pueblo que cree que Jesús fue el que murió por nosotros en la cruz. Por lo que yo he escuchado y visto. Porque es una de las cosas que yo siempre he hablado con Luis y otras personas, que yo quiero darme ese viaje de ir a Israel y conocer todo, tú sabes, ahí cómo son las cosas. Pero porque tú la puedes estudiar aquí, pero ver y entender, porque yo entiendo que el pueblo está dividido. Como que hay una parte judía que está esperando el Mesías, pero están los otros que creen en la venida de Cristo. Bueno, tú dices hoy en día. Hoy en día. Bueno,
hay judíos mesiánicos, hay judíos que están 100%, o sea, son cristianos. Hay judíos que han puesto su fe en Cristo, sí. Exacto. Incluso, Y están los otros que están esperando, imagino que es la mayoría, ¿verdad? Porque cuando habla es una masa que está esperando que va a ser engañada cuando el anticristo se levante y los engañe. lo que pasa también que ahora hay un movimiento de un montón de gente declarándose judíos. Ahora hay como que una moda de conectarse con raíces hebreas y hacerse judíos. Es otro problema también. Porque la realidad es que con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, esas genealogías se perdieron. Y tú conectarte para atrás, porque para tú ser judío puro, tú tienes que poder conectarte hacia atrás y conectarte con una de las tribus. Ese es el problema de los judíos y los samaritanos. Los samaritanos era el reino del norte. El reino del norte, cuando los asirios lo conquistan, los asirios conquistaban un pueblo y lo que hacía era, para que ese pueblo no se levantara contra ellos, de los diferentes pueblos que conquistaban, pues movían de este pueblo, lo movían para aquí. Entonces, como que los dividían. Entonces, se empezaron a mezclar en el reino del norte judíos con otras naciones. Empezaron a perder la pureza y salen los samaritanos. Por eso es que los judíos no soportan a los samaritanos en el Nuevo Testamento. Porque no son judíos puros. Como quien dicen, ustedes son satos, ustedes no son de como si fueran satos. Ustedes no son de nosotros. Y porque no pueden conectarse hacia una de las tribus. No, y la gran recesión que hubo de ellos, que tampoco podían decir a ciencia cierta, ahí a voz abierta, mira, yo soy judío, porque los mataban, eran perseguidos también. O sea, hubo un tiempo que se desparcieron. Aparte que se perdieron documentos, o sea, los judíos desde el siglo II, que fue la última revuelta donde los sacaron de por sí, de allí, de lo que conocemos ahora como Palestina, hasta el 1940, la década del 40, en 1948, 46, es que el pueblo de Israel vuelve a establecerse como nación. Exacto. Eso fue bíblico, una señal, ¿verdad?, que hay en la palabra. Eso lo podemos trabajar en otro punto. Calixto, si te pregunto el mejor capítulo, lo más que te gustó, te impactó de Enoch, que diste esto está... Bueno, lo más que me impacta el libro de Enoch es lo del Hijo del Hombre. Cómo él plantea que ese Hijo del Hombre es un ser divino, es un ser eterno, y lo pone al mismo nivel de Dios. Okay. Eso, y fue lo que impactó a muchos de los cristianos del primer siglo, y por eso pues muchos abrazaron, ¿verdad?, parte de ese libro. Que quería decir, obviamente no toda la iglesia rechazó el libro. La iglesia de Etiopía lo tiene en su canon. La iglesia ortodoxa de Etiopía lo tiene en su canon. Pero obviamente otro de las reglas para que un libro fuera canonizado era que tenía que ser universal. Toda la iglesia tenía que aceptarlo. Sí. Pero la iglesia de Etiopía lo tiene en su canon. Tiene ese y tiene otros libros en su canon. A mí me gustó que de hecho, no sé, fue algo raro porque yo dije, esto yo lo escuché antes. A mí yo creo que me lo enseñaron. Y era la explicación de dónde vinieron los gigantes. Que dicen que fueron ángeles teniendo relaciones sexuales o ángeles caídos con los humanos. Así nacieron los gigantes. ¿Por qué eso se lo enseñaron en Puerto Rico o alguien leyó ese libro? Que yo creo que cuando yo era pequeño me lo enseñaron así. No, y yo pensé que era bíblico cuando yo era niño. Porque donde tengo entendido, donde viene eso de los gigantes, de los de Sodoma y Gomorra, que hay que relata cuando los gigantes fueron y bajaron y se aparearon con los humanos, hasta con los hombres también. Pero eso es lo que concuerda entonces también ahora en el libro de Enoch, cuando están hablando pero acá explica como que con más detalle por qué esos gigantes bajaron y fueron los hijos. Acuérdate que dice que son los vigilantes que bajaron, que fueron, cuando se aparearon con las mujeres, nacieron los gigantes. ¿Me entiendes? Pero entonces, obviamente, ese linaje murió con el diluvio, ¿o me equivoco? Esa historia está en Génesis capítulo 6. Ajá. En Génesis capítulo 6 está la historia que dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y ahí nacieron los gigantes. Exacto. Y obviamente que el pecado, pues obviamente se propagó tanto que dice que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Eso es lo que dice Génesis capítulo 6.
como te dije, el que escribe el libro de Enoch debe conocer la historia. Exacto. Y trata de darle una explicación a eso. Darle una explicación a, ¿verdad? Como contar la historia, porque se queda como que los hijos de Dios. Hay diferentes interpretaciones sobre ese texto de Génesis capítulo 6. ¿Verdad? Hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que esos hijos de Dios sí eran ángeles, y que es como una segunda caída que hubo en el cielo. O sea, que la primera caída fue la de Satanás con una tercera parte de los ángeles, y que esto es como una segunda caída que ocurre. El alegato en contra de eso es que Jesús en el Nuevo Testamento, cuando le preguntan, los saduceos le hacen aquella pregunta sobre esta mujer, se casó con su marido, murió, después se casó con el hermano, murió, se casó con el otro hermano, murió, sigue así. Cuando llega al cielo, ¿con cuál va a estar en el cielo? Exacto. Obviamente esto lo hacen los saduceos, es una pregunta sarcástica porque los saduceos no creen en la resurrección. No creen eso. Los fariseos sí, los saduceos no. Y Jesús le dice, pues con ninguno, porque cuando estemos en el cielo vamos a ser como los ángeles, que no se casarán ni se darán en casamiento. Y la gente pues interpretó que los ángeles son asexuales, debido a eso que dice Jesús, y por eso entienden que los hijos de Dios de Génesis 6 no son ángeles. Que esos son los que interpretan que lo que está diciendo Génesis 6 es que los hijos de Dios son la descendencia de Set, que es la descendencia prácticamente de la promesa, y las hijas de los hombres son la descendencia de Caín. Okay. Eso es una interpretación. Pues eso yo lo tomé así, yo no lo tomé como ángeles. Por eso yo pensé que eran humanos con humanos y nacieron gigantes. Lo que pasa es que el punto a favor de, porque ese es el punto en contra, pero el punto a favor de que sean ángeles es que Judas dice que fueron ángeles que perdieron su dignidad, y Pedro también dice que fueron ángeles y que a consecuencia de eso están atados en prisiones oscuras, en el tártaro. Pedro lo llama el tártaro, que tampoco dice el infierno, que es la palabra gehenna en el griego, no usa esa palabra, usa la palabra tártaro, que es como unas cárceles que hay en el inframundo. Si te dejas llevar por Judas y por Pedro, aparentemente será una segunda caída. No puede ser la primera caída porque dice que eran hijos de Dios. O sea, entonces, si fuera la primera caída, pues entonces todos los demonios están en el tártaro. ¿Verdad? O sea, no podría ser esos demonios de la primera caída. Algunos interpretan que hay dos caídas y que esa segunda caída pues es lo que refleja Judas y Pedro. Y como Apocalipsis dice que hay unos demonios que están guardados hasta el fin de los tiempos, que van a ser soltados. Y algunos interpretan de esa manera. Nos relata eso también, que Jehová, Dios los manda a Miguel y a Gabriel a que le diga a Asael y a toda esta gente que van a ser encadenados tanto, o sea, que también concuerda con eso que se está hablando, que se encadenaron esos tipos de... Acuérdate que mira, nosotros a veces hay que entender que la inspiración de las escrituras no es una inspiración mecánica. No es que el Espíritu Santo tomó posesión de estos escritores, los sentó y le dijo, escribe esto, y los manejó como robot. Sino que estas personas están escribiendo inspirados por el Espíritu Santo, pero desde su perspectiva. O sea, la inspiración no los eliminó, no los... no recuerdo esa palabra, pero no redujo su intelecto, su voluntad, su conocimiento. Por ejemplo, tú puedes ver el mismo tema, Pablo y Pedro trabajando el mismo tema, no lo van a desarrollar de la misma manera. Van a llegar al mismo punto, pero no lo desarrollan de la misma manera. ¿Por qué? Porque Pablo tiene una base, ¿verdad?, teológica, un conocimiento, y Pedro tiene otra base teológica. Van a concordar, pero tú puedes unir entonces tú tienes que entender que Judas y Pedro, ¿verdad?, que escriben esto, son judíos. O sea, conocen de esa teología judía. Esa teología judía está en ellos. Ajá. Así que esa inspiración del Espíritu Santo no es una inspiración mecánica, es que Dios sopló y le dio autoridad, ¿verdad?, a esas escrituras como que son de Él. Pero no dejaron de ser ellos los que estaban escribiendo. Ahora, ¿cómo sabemos que es inspirado? Bueno, cuando tú coges todos los libros,
tú no puedes entender cómo personas de diferentes épocas, de diferentes posiciones. O sea, en la Biblia escribieron reyes, escribieron pescadores, escribieron pastores, escribieron profetas. O sea, escribieron diferentes tipos de personas. Escribieron y sin embargo hay una conexión entre todos los libros, una conexión teológica. Pues tiene que haber un autor detrás de ellos. ¿Ves? Pero esa inspiración no es mecánica, por eso tú vas a ver que parecería, ¿verdad? Y puede ser que en esa parte concuerden. Pero eso no quiere decir por eso que el que escribió el libro de Enoch, todo lo que escribió, el Espíritu Santo está detrás de eso. Porque tú tienes que entender también que los judíos en el periodo intertestamentario estudiaron la Torá. Y muchos de ellos pudieron llegar a conclusiones correctas interpretando la Torá porque eran grandes intérpretes. Exacto. Pero eso no quiere decir que todo lo que escribieron se catalogue como inspirado. Pero muchos de esos judíos, por eso tú vas a ver fariseos que siguieron a Jesús, que vieron en Jesús ese Mesías del Antiguo Testamento, como Nicodemo. ¿Ah? Vemos un tipo como Arimatea que sigue a Jesús y vemos gente después fariseos que siguieron a Jesús. Porque obviamente pudieron ver a Jesús en el Antiguo Testamento, pudieron interpretar, pudieron conectar a Jesús con eso. Pudieron conectarlo. Algunos quizás lo conectaron como el que escribió el libro de Enoch, lo conecta académicamente, pero no quiere decir por eso que sea inspirado. Exacto. Súper interesante. Abajo en la descripción le vamos a dejar el link del audiobook y del PDF que me enviaste, Calixto. A ver si puedo... ¿Está la página donde tú conseguiste ese PDF? Es súper bueno para enviarlo. Yo los tengo en el celular. Claro. Yo voy a conseguir la forma para que también lo tengan en PDF, el que no le gusta escuchar audiolibros, y léanlo. No es para cambiarle su creencia y nada de eso. Es... ¿Cómo se puede decir, Calixto? Entretenerse. Es algo interesante. Es un libro interesante. Instruirse. Si usted quiere conocer qué pensaban los judíos. Exacto. Tremenda explicación. Del segundo templo. ¿Cuál era su teología? Y entender un poco más a los judíos que Jesús se enfrenta, ¿verdad? En los evangelios. Pues debe leer no solamente, ¿no? Debe leer todos los libros que, ¿verdad? Si le interesa eso. Sí. Debe leer varios de esos libros para ver cómo los judíos pensaban. ¿Cuál era el pensamiento? Ahí. Estoy contigo, seguro. Y como siempre le decimos, haga su asignación. No repitan como el papagayo y oriéntense. Wise, ¿dónde nos pueden seguir? Sí, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Vamos a Hablar Podcast. A mí me pueden seguir como Luisi the Seventh en todas las redes sociales. ¿Tú tienes algún proyectito? ¿Tienes unas redes? ¿Las vas a arrancar, Calixto? Planes futuros de hacer algo más didáctico. Sí, quiero hacer algo más. Pues aquí estamos a la orden. Gracias, Calixto, un montón por aceptar esta invitación. De verdad que sí. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Vive!